Gracias por la invitación. Y de mercado lo vamos tocando siempre y seguramente haremos una conversación en torno a eso. Contigo que eres, digamos, experto en temas urbanísticos, ¿por qué no nos hablas de eso? Como, bueno, ¿dónde ubicarla? Y te hablaba ayer, o te escribí ayer acerca de un documento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hablaba de la ventaja y las desventajas de la vivienda social en las periferias. Y una cosa que me causó mucha curiosidad y creo que va a ser un punto bien interesante a ver, porque no podemos ver la ciudad de aquí a hoy, de aquí a mañana, sino de aquí a 20 años. ¿Qué pasa cuando la vivienda social solo se concentra en las periferias? ¿Y qué ocurre con esa movilidad social? Entiéndase de movilidad social como la capacidad de una persona de relacionarse con individuos de mayor capacidad adquisitiva, tal vez de mejores relaciones, y que esa persona, digamos, prospera, saca a su familia adelante, le empieza a dar un poco de riqueza. ¿Cómo? Creando valor con esas otras personas. Hoy en Barranquilla puntualmente vemos que la mayoría, ayer tenemos un mapa en nuestra página web donde se muestran todos los proyectos de vivienda social y la absorción. Luego se los compartiré. La mayoría de la vivienda social se concentra en la periferia, en la circunvalar. Pero también en esa zona de la periferia no es que se tengan las mejores absorciones, porque vemos que hay demasiada competencia. Vemos que cuando se consigue un buen lote bien ubicado, y no necesariamente con una ubicación 100% premium, pero más cerca a la fuente de trabajo, hay una correlación con la absorción de ese proyecto. Entonces, ¿cómo será la manera de pronto de entender, oye, dónde podemos ubicar vivienda social, viendo un tema de ciudad y ciudad-región? Entiéndase el área metropolitana de Barranquilla como 5 municipios, que está Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Soledad. ¿Dónde irnos? Porque vemos de pronto algunas, por así decirlo, congregaciones no tan sanas, porque cuando hay demasiada competencia, pues hacen que los proyectos sean menos rentables, que las personas se confunden y de pronto no elijan un buen proyecto, bajan los precios para los constructores. Entonces, de cierta manera también, o sea, ocurren problemas. Es mejor tenerla un poquitico como más dispersa. Entonces, ¿cómo es un buen análisis para elegir ese terreno? A partir de la concepción de más que una ciudad puntual, una ciudad-región. Mientras Pedro hablaba, yo aquí sacaba apuntes y creo que vamos a tener como para unas 4 horas de conversación. Mire, salgamos de un tema para avanzar, y es este. Yo estoy de acuerdo en que muy posiblemente el mercado de vivienda de interés social, y de ahí metemos BISBIP, va a ser como el que más se va a mover de ahora en adelante, simplemente porque va a haber una crisis de inmobiliaria, pero me temo que el tema de los subsidios, a pesar del COMPES, se va a ver muy alterado. Es posible. Porque en este momento las decisiones, con los pocos recursos que tiene el gobierno, las tienen que dosificar. Había pocos recursos y por eso se planteó una reforma tributaria. Parece que la reforma tributaria no ha generado todos los recursos que se quería. Luego los que se planteó que se necesitaban no se estaban logrando. Y en medio de esto aparece una pandemia que empieza a lanzar recursos para otras cosas. Pagarle a las empresas la nómina, aunque sea en esa fracción. Lo que significa los programas de comida que están tratando de dar, las compras en todo este tema de salud, los subsidios que están pidiendo los cafeteros, los subsidios que están pidiendo las empresas de aviación. Todo esto lo que implica es que probablemente, si teníamos pocos recursos, después de la pandemia vamos a quedar con menos. Y posiblemente eso afecte la distribución de subsidios para vivienda.
Eso por un lado. O sea, el mercado se va a ver reducido. Así es, eso lo damos por hecho. Las ventas se van a bajar, pero debemos, por lo menos, sugerencias de expertos, de consultores de mercado es tomemos en cuenta las ventas antes de la pandemia porque era el ritmo normal de absorción. Incluso le podemos depurar cierto monto de inversionistas, pero digamos que las ventas de cierta manera del cliente final se ven afectadas incluso porque algunos se van a quedar sin empleo. Es natural. Así es, así es. Y como complemento de ese punto, digamos que la BIS y la BIP se puede generar porque hay un mercado que tiene subsidios, que es claro, o porque existen los planes parciales en áreas de desarrollo que tienen la obligación de generar BIS y BIP como un porcentaje de la no BIS. Así es, de su carga. Y yo intuyo también que ahí también se va a reducir muchísimo la oferta de BIS y BIP por una razón, porque los planes parciales no van a despegar, porque el mercado para la no BIS también se va a ver afectado y posiblemente mucho más que el mercado del BIS BIP. Entonces hay dos opciones. Una, que es actuar con lo que uno siente que va a ser la demanda a corto plazo o la que viene con la tendencia. Y es comprar lotes lo más central posible y ubicar vivienda lo más central posible. Y con esto resolver una demanda inmediata. Y eso es lo que Pedro acaba de comentar, que proyectos exitosos recientes son proyectos localizados centralmente en Barranquilla y que los que están en la periferia no solo pueden tener problemas de venta, sino que además está generando ahí un problema de movilidad social, un problema social complicado. Digamos que esa es una actitud clara y esa es una posibilidad. Es una estrategia, por así decirlo, una estrategia. Exacto. Pero si alguien quiere adelantársele al mercado, pensar en el futuro de las ciudades, pensar en el desarrollo de lo que va a ser este siglo, la opción es el desarrollo regional, que es muy distinto al desarrollo de la periferia. Porque uno cree que de pronto hacer cosas en los bordes es lo mismo que hacer desarrollo regional, todo lo contrario. Y este modelo de Bogotá, del plan de desarrollo de Bogotá, de la ciudad densa, compacta y cercana, creo que era el lema, o sea, el tiro al blanco con más dardos todavía en el centro. Ojalá no se aplique a los POTS que se están desarrollando en el resto de Colombia, porque la tendencia es todo lo contrario, es región. Y si no pensamos en región, estamos fritos. Mario, entonces tú ahí digamos que nos propones dos caminos. Yo lo hago, tenemos un camino, hagamos un BIS central, digamos mejor ubicado, más cerca de las fuentes de trabajo, pero también existe otro camino que es, oye, más bien vamos a construir ciudad en los municipios, entiéndanse regiones, en las regiones aledañas a Barranquilla, en estos grandes municipios que tienen grandes extensiones de tierra por desarrollar, claramente pues revisando el tema de servicios públicos, que haya agua, que haya lo mínimo que es el agua, lo mínimo para vivir. Si nos vamos un poco, digamos, más allá, creería que hay veces que percibimos como que, bueno, tenemos que esperar la gran política de área metropolitana de Barranquilla, que tal vez creo que pues todavía no se ha construido, o, oye, más bien somos desarrolladores, estamos en la capacidad tal vez no de organizar un gran municipio, pero sí podemos organizar una franja de terreno de 5 o 6 hectáreas. ¿Cómo diseñar una ciudad? Además que el tema de ciudad dormitorio, o sea, un municipio dormitorio, la ciudad dormitorio, hoy en día hasta se ve medio relegado porque cada vez nos estamos atendiendo a una tendencia más fuerte del teletrabajo. Créeme que
después de la pandemia y después de salir del encierro, muchísimas empresas van a empezar a implementar teletrabajo. Es decir, que ya no vamos a necesitar tanto irnos ir a la ciudad grande generadora de empleo, sino que casi que con una señal de internet podemos trabajar. Tenemos que enfocarnos en una estrategia. Podemos hacer un BIS más, digamos, con la tendencia de Barranquilla jalonadora de trabajo, o podemos ir allá y buscar estos pequeños nichos o estos segmentos de la población que busquen unas áreas más grandes. Según Wikipedia, en el área habla aquí como el área metropolitana de Barranquilla, más o menos. Sí, eso incluye los cinco municipios. Exacto, habla de alrededor de 2 millones de habitantes y habla de 800.000 habitantes en los municipios vecinos. Aledaños, sí. Aledaños. Y eso nos da que en Barranquilla está el 60% de la población y alrededor el 40%. Esto ya es un buen indicio. Esto ya es un indicio fantástico, porque Bogotá, que es el ejemplo exactamente de lo que no se debe hacer, es casi 80-20. Y además en el POT querían que todavía ese 80 aumentara y el 20 disminuyera. Y cuando Madrid, España, empezó a revertir el proceso, arrancó con 80-20 y ya va como en 50-50, ya se ha logrado distribuir en balance. Pero ahora mire, cuando usted coge la densidad de Barranquilla hoy, el 1.200.000 habitantes, y lo divide por los 154 kilómetros que dice, kilómetros cuadrados, que dice Wikipedia que tiene el área urbana de Barranquilla, 150 kilómetros. ¿Sabe qué nos da, Pedro? 7.900 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es 79 habitantes por hectárea. Eso es, póngale cuidado, la 30ª ciudad más grande en densidad de las ciudades grandes del mundo, ocuparía el puesto 30. Hablar de densidad, ya que metiste ahí la cuña, me parece un tema bien interesante. ¿Hay una densidad buena? ¿Hay una densidad mala? Sí. Frente a la pregunta inicial que te hice, ¿cómo trabajamos en nuestra relación de densidad? Porque resulta que a veces somos personas que enfrascamos las cosas de blanco y negro. Y yo estoy seguro que la densidad tiene todo un matiz de grises interesantes. ¿A qué voy? No porque pensemos en que ya estamos llegando a una ciudad densa, significa que la densidad sea mala. Ni tampoco pensar en que las ciudades poco densas son 100% buenas, ¿cierto? Entonces, alta densidad puede haber en un pueblo de 100 casas si la escuela solamente puede servir a 20 personas. Y densidad apropiada puede haber en un pueblo de 1 millón de habitantes, o una ciudad de 1 millón de habitantes, si tiene los servicios que necesita. Ya no podemos pensar solo en la escuela. Claro. Tiene servicios de salud, por ejemplo. Mire qué bonito lo que está pasando, digo bonito entre comillas, lo que está pasando con el COVID. Y es que ahora se está calculando los servicios de salud por las unidades de cuidado intensivo, porque ya se está entendiendo que de cada 100 personas que se infectan, posiblemente el 2 o el 3% van a necesitar unidades de cuidado intensivo. Y eso está definiendo la densidad de los servicios de salud en todas las ciudades colombinas. Y en todos los noticieros ya dicen, no, hay unos pueblos en el Chocó que no tienen ni siquiera una unidad de cuidados intensivos. Eso quiere decir que está con la densidad equivocada. Interesante, porque si te pones a pensar un poquito, y sobre todo creo yo que más en la era post-COVID, es decir, antes del COVID,
las personas estamos pensando en que la densidad puede ser positiva, y yo lo veo aquí, porque la densidad, bien como tú lo hablabas, nos da algo que se llama tiempo. Es decir, tener una ciudad densa puede volver una ciudad más productiva, porque voy a perder menos tiempo desplazándome hacia mi trabajo y tengo más tiempo para tal vez cuidar de mí, tengo más tiempo tal vez para trabajar, pues, si quieres trabajar más allá de lo que tienes. Y nos estamos dando cuenta, pues, claramente que ahorita, frente a este gran cambio del COVID, que no nos está poniendo más allá de las herramientas con las que ya contábamos, es decir, la tecnología, nos está obligando a usarlas más, a ser más cuidadosos con nuestro tiempo. ¿Sí? Ustedes allá en Barranquilla tienen una tarea muy interesante, y es volver el POT regional, y es abrir mercados inmobiliarios, crear sistemas de transporte, distribuir servicios, distribuir hospitales, colegios, salud en los distintos niveles, recreación, etcétera, a un nivel regional. Eso a mí me parece, y además sin tener todavía los problemas de Bogotá, y no copiarse de nada en Bogotá. Así es. Es Es una el peor oportunidad ejemplo. única. Oportunidad única, ahorita que tenemos, como bien sabes, de pronto pues has fijado una nueva visión de ciudad también que recupera el río, pero ahí que está ese lienzo en blanco, debemos entender la mezcla adecuada entre lo que va a ser esa vivienda social, esa nueva vivienda. También creo que las periferias, y el año pasado se tuvo la oportunidad de trabajar con unos grandes consultores de planificación de esa gran periferia. Hay veces que la planificación territorial está de la mano desde el privado hacia el público, digamos en articulación, pero generalmente pesa más el dueño de la tierra y el digamos, desarrollador en cierto tipo de decisiones, siendo que el público es casi como el que dice, check, cuenta con esto, resuelve esto y va. No se piensa mucho en la estética ni en la mezcla adecuada. Y tú lo acabas de mencionar. Hay unas fórmulas muy sencillas dentro de ese Neufer del urbanismo, que ahorita me pasarás el dato para compartirlo acá con nuestra red. Y es, oye, vamos a pensar en los problemas más básicos, en la densidad. ¿Por qué no hacemos tres manzanitas de vivienda, 4 manzanitas de vivienda, y ponemos ese equipamiento en el centro para que atienda a nuestra red de ciudad, a esta microciudad que estamos planificando? Y no simplemente pensar, porque obviamente tiene que haber una balanza entre lo económico, lo funcional, el diseño, pero pensemos en que eso que vamos a hacer va a dejar un legado y va a durar durante seguramente quién sabe cuántos 500 años. Allá llegarán los marcianos a revisar esto cuando quedó el planeta, y van a encontrar carreteras trazadas y van a encontrar viviendas. Entonces, qué bueno que se encuentren más con un urbanismo equilibrado y balanceado y bien pensado, porque obviamente nunca vamos a encontrar, así como la respuesta de la densidad perfecta, bastante subjetiva, nunca vamos a encontrar la perfección, pero sí podemos ir a esos elementos más básicos y reflexionar hacia ellos. Entonces, pues para cerrar, Mario, yo te quiero dar las gracias por atender esta llamada, esta conversación. Aquí ya anoté unos conceptos muy interesantes para compartir con toda nuestro digamos, audiencia. Aquí tenemos a desarrolladores, tenemos afiliados a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ahí vi de todo, arquitectos, urbanistas, desarrolladores inmobiliarios, hay un poquito de cada cosa. Y yo creo que es siempre encontrar, digamos, el balance en esos proyectos que estamos haciendo. Te invito también a que estés pendiente de nuestras próximas conversaciones, para que seguramente lleguemos a un tema más profundo. Seguramente quiero empezar a llegar al tema de la vivienda social sostenible, cómo diseñar sistemas sostenibles, todos estos temas que creo que es el reto que nos ponen ahora esta nueva generación de arquitectos a la que pertenecemos, de poder
más que pensar en una solución de densidad, en soluciones de calidad de vida. Es decir, apuntarnos a, oye, ¿cómo más bien mantenemos esa calidad de vida que tenemos o la mejoramos? Porque allá vamos, ¿no? Es cada vez como la tecnología nos permite ser mejores, pero la tecnología a la vez nos genera problemas. Entonces tenemos que tener esa relación interesante con la tecnología, donde podemos seguramente crear soluciones sostenibles, más ciudades, y así como son compactas, tienen sus servicios adecuados a sus habitantes. Seguramente necesitamos más de vivienda social bien ubicada, pero también vamos a necesitar una vivienda social en las regiones bien diseñada y un poco más amplia para esas familias nuevas que tienen bastantes hijos. Entonces, los constructores que nos escuchan, muchísimas oportunidades. Vamos a tomar una decisión de queremos irnos por esta estrategia o queremos irnos por esta, y vamos construyendo a partir de ahí.